Bueno, hemos creado esta especie de logo así un poco cutre, así que si alguien también quiere mejorarlo y trabajar en él, será bienvenida a cualquier propuesta. Y Mario y yo habíamos pensado esta estructura, este primer café sistemático, que, bueno, nos parecía interesante hablar sobre los problemas que hay hoy en día en la estima de las tasas de diversificación. Y yo voy a dar una pequeña introducción, bueno, una pequeña charla de la fiabilidad de los modelos de diversificación tipo Verdet, y que espero que dure 15 minutos aproximadamente. Y luego Mario va a hablar también de la problemática, pero más centrado en los modelos de diversificación dependientes de carácter. Luego ya os cuenta él lo que es todo esto. Y habíamos pensado, luego podíamos pues tener un poco de discusión o debate sobre lo que hemos hablado, si queréis hacer preguntas o hablar de vuestros propios problemas en este campo, vamos. Podríamos hablar un poco y dedicar quizá 5 o 10 minutos al final de la sesión para, para pensar cómo vamos a organizar los siguientes encuentros y qué formato pueden ser y en qué fechas y demás. Entonces, qué raro, esto es como hablan a pantalla y no veo a nadie. Si os parece, empezamos. ¿Me estáis oyendo y viendo la presentación bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, Vale, ¿y veis el cursor cuando lo muevo? sí, Sí. sí. Perfecto, sí. Sí. Vale, genial. Sí. Vale. Pues bueno, mira, empezamos con esta polémica, no sé si os habéis enterado algunos, pero hace ya un año que hay un jaleo enorme montado en torno a la estima de las tasas de diversificación y voy a intentar haceros una especie de resumen o, bueno, contaros un poco cuál es el problema que se está discutiendo en este tema. Así que con este título tan provocativo, Mark Pagel, nada más y nada menos, escribió en Nature, en la revista Nature, el año pasado, que los árboles filogenéticos no contienen información sobre especiación y extinción. Pues como os podéis imaginar, esto ha sido un poco traumático para toda la comunidad de científicos que trabajamos en este tema, porque desde los trabajos pioneros y muy famosos de Ni en la década de los 90, se considera que las filogenias sí que contienen información sobre los procesos de diversificación y que además la extinción deja una señal distintiva en las filogenias, que también se puede ver en este tipo de gráficos, en el LTT plot, el Lineage Through Time plot, ¿no? Que muestra cómo se acumula el número de especies a lo largo del tiempo. Luego, si queréis, puedo explicaros en concreto cómo, pero seguimos porque hay bastante contenido. Y en realidad toda esta polémica viene por este paper, o sea, el comentario de Mark Pagel en realidad es un comentario a este paper de Luca y Pennell, en el que básicamente dicen que hay miles o infinitas historias de diversificación que pueden producir el mismo árbol filogenético, ¿vale? En realidad lo que hacen los autores en este artículo es que proponen una alternativa para calcular el likelihood de los modelos Verdet, en vez de cómo se hace de forma tradicional, que es basado en la longitud de rama y los tiempos de espera entre eventos de cladogénesis. Ellos proponen una manera de hacerlo basado en un deterministic LTT plot, que bueno, es el LTT plot que se espera sin stochastic variation. Bueno, en realidad son ecuaciones o formas diferentes de calcular el likelihood de un modelo, pero producen el mismo valor. O sea, el likelihood va a ser el mismo si lo calculas de una manera o de otra. Lo que pasa es que al hacerlo de esta manera se dieron cuenta de una serie de propiedades del sistema que no se habían estudiado mucho hasta el presente, ¿no? Ellos vieron que dos modelos con el mismo LTT plot van a tener el mismo likelihood. Y lo preocupante, esto es el problema, porque si tienen el mismo likelihood quiere decir que no los podemos diferenciar, porque nosotros usamos el likelihood para diferenciar entre modelos, ¿no? Entonces, mostraron en este gráfico de la derecha que si lambda y mu, lambda es la especiación y mu es la extinción, que si la especiación y la extinción varían a lo largo del tiempo, puede haber un número infinito de modelos con unas trayectorias de especiación y de extinción muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, veis, las trayectorias de especiación son muy diferentes. Esta decrece a lo largo del tiempo, esta se mantiene constante, la otra aumenta y disminuye, la extinción también. Pues todas estas trayectorias diferentes producen el mismo tipo de LTT plot.
Por lo tanto, no son diferenciables porque tienen el mismo likelihood, ¿vale? Todos estos grupos de modelos que tienen el mismo del ttplot y el mismo likelihood les han llamado modelos congruentes, ¿vale? Son modelos que tienen el mismo likelihood y luego no se pueden diferenciar basado en el likelihood. Y para que sean congruentes tienen que tener el mismo valor para esta fórmula, ¿vale? Que simplemente esta fórmula representa la pendiente relativa del ttplot. Querrá decir, esta fórmula, perdonad, tiene un término que es la diversificación como la calculamos generalmente, que es especiación menos la extinción, lambda menos mu. La R, que la vais a ver que la uso mucho, es la diversificación, ¿vale? Es como representamos este parámetro. Pues esta fórmula tiene un componente de diversificación normal, pero también tiene un componente en el que se explica cómo lambda varía en función del tiempo. Y esto es lo que han llamado la Spooled Diversification Rate, que no sé cómo llamarlo en castellano, el R con el subscript P o el Relative Slope, ¿vale? Entonces, todos los modelos que son congruentes tienen el mismo valor de Spooled Diversification Rate. Y este Spooled Diversification Rate podríamos pensar que es igual al Net Diversification Rate, sería igual cuando lambda es constante en el tiempo, pero difiere del R que nosotros usamos generalmente en todos los otros casos. Por lo que este valor de Spooled Diversification Rate en realidad no tiene una interpretación biológica clara en muchos casos, ¿vale? Es un poco más complicado. Y lo que Luca y Pennell proponen es que dejemos de estudiar los canonical o los diversification rates que usamos generalmente y nos pasemos a estudiar este tipo de términos derivados porque sí que son identificables. Además, con este gráfico ilustran los problemas que hay a la hora de calcular el likelihood. Por ejemplo, imaginaros que este punto rojo representa el modelo, el modelo real o verdadero, el que ha generado el árbol filogenético que tenemos, ¿vale? Y toda esta esfera rosa sería el conjunto de modelos que tienen el mismo del ttplot, el mismo likelihood, y forman la clase congruente a la que pertenece nuestro modelo verdadero, por decirlo de una manera. Pues bien, nosotros podemos estar, por ejemplo, evaluando una serie de modelos representados aquí por esta línea azul, que no forman parte de la clase congruente. Y cuando hacemos esto, ellos dicen o sugieren que cuando calculamos el likelihood, el modelo preferido va a ser el que está más cerca de la clase de congruencia, pero que en realidad no tiene por qué ser el que se parece más al verdadero proceso que generó el árbol, ¿vale? Pues como veis, un follón tener este tipo de evidencia. Y bueno, lo que proponen en realidad Luca y Pennell, pues no es una idea en realidad original de ellos, porque de hecho el problema de identificabilidad de parámetros, que es como se llama todo este problema, ya lo habían descrito casi hace 10 años. Por ejemplo, Tanya Stadler ya había descrito que el modelo constante se volvía no identificable cuando añadías un componente de incomplete sampling, o que el modelo episódico se volvía no identificable si había un componente de extinción masiva. En los otros casos sí que comprobaba que eran identificables esos modelos. Y para aclararos, lo que nos referimos con homogeneous versus heterogeneous, homogéneos cuando todos los linajes tienen el mismo valor para ese parámetro, pero el valor varía a lo largo del tiempo, frente a modelos heterogéneos, que sería como BAM, por ejemplo, en los que cada linaje tiene un valor diferente, ¿vale? Pues en realidad lo que hacen Luca y Pennell es un poco generalizar este problema de identificabilidad a todos los modelos que varían a lo largo del tiempo. Respecto a los modelos heterogéneos, se piensa que posiblemente tampoco sean identificables, pero no hay ningún test ahora mismo, que nadie lo ha comprobado. Pues bueno, la polémica evidentemente no se queda aquí, y unos meses después Helen Morlon hizo una respuesta a este artículo de Luca y Pennell, que está en bioRxiv, yo creo que no lo han publicado aún, y ella básicamente decía que sí, que está de acuerdo, que ese problema existe, pero que en realidad ese problema es un problema más teórico, en el que sucede cuando es más la especiación, la extinción o el sampling, esos parámetros, en la ausencia de ninguna constricción. Pero ella dice que esto es un caso teórico porque en la práctica
todo el mundo que estima estos parámetros lo hace usando constricciones. Y que en ese caso los modelos se vuelven identificables. Cuando hablamos de constricciones, ella, en ese caso en el artículo, se está refiriendo por incluir información externa. Por ejemplo, de hecho, ya Tania Stadler ya mostró que este modelo constante Verdez sí que se volvía identificable si añadías tú la fracción de muestreo que tienes en tu árbol, o lo mismo para el episódico. Se supone que añadiendo fósiles también pueden volverse identificables los modelos. Pongo una exclamación, una interrogación, pues porque no se sabe, porque no se ha testado aún. Ella propone también que una manera de contornar este problema de identificabilidad de parámetros es enmarcar tu investigación en un hipótesis framework, como se dice, en un contraste de hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te estás contrastando hipótesis, no estás estudiando el universo total de parámetros, buscando el mejor absoluto de todos los que existen. Tú estás preguntándote si de manera relativa una hipótesis es más probable que otra, y además basando esto en tu conocimiento biológico que ya tienes previamente, ¿no? Entonces, según ella discute en su artículo, esto es una manera de no tener estos problemas de identificabilidad de parámetros. También habla de utilizar técnicas de regularización, por ejemplo, la reparametrización. En vez de usar especiación y extinción, pues se dice que es mejor estimar diversificación y turnover, o la spooled diversification que sugieren Luca y Pennell. Bueno, luego habla de bastantes otras técnicas, el smoothing, pues usar, yo que sé, técnicas de autocorrelación temporal, yo que sé, etcétera. Pero lo que sí que hacen mucho énfasis es que una manera también de solucionar esto es hacer análisis en marcos bayesianos, porque al incluir priors también de alguna manera logras hacer identificables tus parámetros, porque es una manera como de llevar la inferencia hacia una solución más similar al conocimiento que tienes previo biológicamente. Pues, por ejemplo, poner un prior en poner más probabilidad a que haya pocos eventos o que haya evolución lenta, etcétera. Este tipo de soluciones. Y quizá Morlon no está tan desencaminada porque lo cierto es que hasta el día de hoy, cuando la gente publicaba un método, testaba si era identificable o no y encontraban que eran identificables usando este tipo de constraints y técnicas de regularización. En general lo que se hace es que se simula unos valores para los parámetros y se trata de usar los modelos para inferir si estiman esos parámetros. Y aquí tengo dos ejemplos de dos papers donde lo hacen y comprueban que sus modelos son identificables, pero bueno, hay bastantes más. Pero bueno, la polémica no se queda aquí y un tiempo después, esto es más reciente, de hecho creo que no lo han publicado, pero se me ha olvidado deciros, hay un hilo de charlas súper interesantes sobre este tema en los Pilot Seminars, que, bueno, entonces ahí he encontrado esta respuesta un poco a lo que decía Pennell, Morlon, en el que este equipo de Sebastián Jona y su estudiante están un poco infiriendo que estas técnicas de regularización efectivamente sí que te pueden servir para elegir la clase de congruencia correcta, ¿no? Te llevan directamente al espacio de congruencia, pero que puede haber problemas para dentro de ese espacio de congruencia encontrar el modelo correcto, ¿no? Y esto lo hacen haciendo simulaciones de nuevo. Simulan 3 trayectorias de especiación totalmente diferentes, este modelo 0, 1, 2 y 3, que disminuye, se queda constante, aumenta, pero la particularidad que tiene es que todas estas trayectorias diferentes están estimadas o forman parte de la misma clase de congruencia, ¿vale? Estos modelos son congruentes, tienen el mismo delta plot y el mismo likelihood. Y entonces usan técnicas de, pues esto, de regularización y modelos bayesianos para inferir estos modelos. Y los resultados que están aquí a la derecha, pues en realidad, como veis, el modelo 0, el más simple, lo estiman bastante bien. La línea roja era el valor, perdón, la línea verde, la línea amarilla era el valor simulado y en gris lo que han inferido, lo infieren bastante bien. Pero en los otros casos veis que no, que siguen infiriendo el modelo 0.
Entonces, esto les lleva a ver que en realidad sí que está funcionando en el sentido que sí que eligen un modelo dentro de la clase de congruencia, o sea, son capaces de identificar la clase de congruencia, pero dentro de la clase de congruencia parece que estiman el modelo más sencillo. Pues bueno, hasta aquí es lo que están haciendo, supongo que vamos a tener muchísima más información en este tema. Pero bueno, en medio de toda esta polémica me encuentro yo queriendo publicar un paper sobre el origen de la diversidad neotropical. Y bueno, os voy a contar un poquito el paper, luego, o sea, nos vamos a desviar un poquito tangencialmente del tema, pero al final del paper volvemos a la polémica, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queríamos era entender cómo se ha acumulado la biodiversidad que existe en el presente en el neotrópico. ¿Vale? Queríamos diferenciar entre escenarios en los que se supone que la diversidad se ha acumulado de manera que la diversidad se ha expandido a lo largo del tiempo, por ejemplo, este tipo de escenarios en los que se expande de manera gradual o en las que se expande de forma exponencial hasta el presente. Y queremos comparar estos escenarios, que son, bueno, esto es básicamente las ideas que tenemos siempre previas del neotrópico, como un cradle o museo, que hay mucha especiación y muy poca extinción. Queríamos comparar con otros escenarios que hay algunos, bueno, hay registro fósil que los apoyan, en el que la diversidad neotropical pudo haberse acumulado rápido al principio, pero luego haberse estancado, un escenario de saturación, o con un escenario de waxing and waning, como de expansión y contracción, ¿no? De se expande la diversidad, pero luego se reduce hacia el presente, ¿vale? Entonces, esta parte de arriba representa los 4 escenarios que queremos testar, las dinámicas de la biodiversidad, y toda la parte de abajo son más bien procesos de diversificación que podrían explicar cada uno de estos escenarios. Me explico. Para que veamos una dinámica expansiva de forma gradual, tenemos que haber obtenido unas tasas de diversificación constantes a lo largo del tiempo. Diversificación aquí en gris y especiación, extinción en azul y rojo. Bueno, o para que la diversidad sature hacia el presente, tenemos que haber observado una disminución de la tasa de diversificación hacia el presente, ya sea por decrecimiento de la tasa de especiación o por aumento de la tasa de extinción. Luego, si queréis, podemos ver más lentamente este gráfico. Pues bien, para ver cuál era la dinámica de diversidad que prevalía o que más se observaba en el neotrópico, creamos una base de datos con 150 filogenias neotropicales, que hay más de 12.500 especies de pájaros, mamíferos, plantas, anfibios y reptiles escuamados. Y tratamos de ajustar todos estos modelos de los que he estado hablando, los homogéneos, ¿no? Los que cambian a lo largo del tiempo, pero no entre linajes. Pues estos son nuestros primeros resultados. Lo que vimos fue interesante porque vimos que en la mayor parte de la biodiversidad, por lo menos el 70% de los clados, habían expandido diversidad hacia el presente, ya sea de forma gradual, en color gris, o de forma exponencial, en color amarillo. Perdonad que os digo, en este histograma de la izquierda representa todos los grupos unidos y los siguientes representan los grupos separados por su taxonomía, ¿no? Pues bueno, este 70% de clados que aumentan hasta el presente se ajusta bien a la idea esta que teníamos, ¿no? Del neotrópico como cuna o museo de linajes. Pero en realidad comprobamos que también hay una fracción de la biodiversidad bastante importante de grupos que han tenido dinámicas de saturación o incluso que han perdido diversidad hacia el presente. Y esto, bueno, pues quizá esto es más novedoso en el contexto de la biología neotropical. Y luego nos preguntamos si estas dinámicas podían diferir entre grupos taxonómicos, que bueno, ya veis un poco la diferencia de colores en los histogramas, pero este análisis de correspondencia quizá lo muestra de manera más sintética y lo que vemos es cierto que los escuamados, los reptiles escuamados, los mamíferos y los pájaros sí que tienden a tener dinámicas de diversidad más saturadas, mientras que las plantas y en alguna medida también los anfibios presentan unas dinámicas más de expansivas, ya sea de forma gradual o de forma exponencial. Además, nos preguntamos si estas diferentes dinámicas de diversificación podían variar espacialmente.
Y entonces clasificamos todas nuestras 150 filogenias en función de su distribución geográfica, si tenían un patrón de distribución más Andean Center, o sea, centrado en los Andes, o más amazónico, etcétera, en función de los tipos de vegetación en los que aparecían, si aparecían en vegetación tropical abierta, en bosque templado, etcétera, y también por su altitud. Y lo que vimos es que en realidad no hay un patrón geográfico. O sea, es cierto que hay cierta señal para que las tasas de diversificación sean más altas en bosque tropical abierto y en zona templada, pero ninguna de estas diferencias es significativa. Por lo que, bueno, en principio parece que no hay una estructura clara geográfica de la diversificación neotropical cuando se estudia a largo plazo. Es verdad que cuando han estudiado las tasas de especiación en el presente sí que ven estructura, pero estamos hablando en el presente. Aquí estudiamos las dinámicas en 40, 50, 60 millones de años, ¿no? Y entonces se pierde la estructura. Pues bueno, para volver a nuestro debate inicial, ¿seguís ahí? Sí, aquí seguimos. Sí. Vale, gracias. Es que, como os digo, es como hablar frente a una pantalla. De repente he pensado si estoy hablando sola. Pues bueno, para volver al debate inicial, claro, nosotros mandamos esto a publicar y el revisor nos dijo pues que sí, que muy bien, que muy interesante, pero esto fue 4 meses después del paper de Luca y Penel y nos mandaron a casita, vamos, nos dijeron qué fiabilidad tienen vuestras estimas. Pues bien, lo que hemos hecho ahora es reanalizar todos nuestros datos, pero usando las Pooled Diversification Rates que sugieren Luca y Penel, si os acordáis lo que explicaba al comienzo de la charla. Entonces, aquí están los resultados de comparar las Pooled Speciation Rates con las Canonical, con las tasas de especiación, las que usamos siempre, ¿no? Y aunque os he dicho que las Pooled Rates estas no tienen una interpretación biológica clara, en realidad sí que hay Luca y Penel sí que dicen que hay algunas propiedades de estas tasas derivadas que sí se pueden derivar, que se pueden obtener. Por ejemplo, cuando la tasa de la Pooled Diversification Rate es constante en el tiempo, que esto es un indicador en general que tanto la especiación como la extinción son constantes en el tiempo también o que han variado muy poco. Entonces, si vemos constant Pooled Diversification, tenemos posiblemente Pooled Normal Diversification. Y también dicen que si la Pooled Extinction Rate en el presente es negativa, eso suele ser evidencia de que la especiación ha disminuido a lo largo del tiempo. Si no es negativa, no sabemos si ha disminuido o si ha aumentado. Por eso lo ponemos aquí en blanco, como no sabemos qué ha sucedido. Pues bien, si comparamos los dos gráficos, en general, o quizá nosotros que lo bueno somos muy optimistas, nos parece que la visión que dan de la historia de lo que ha pasado en el neotrópico es bastante equivalente. Es cierto que hay algunas diferencias, sobre todo en plantas, pero un poco la historia general que están contando es que la mayor parte de la biodiversidad ha expandido a lo largo del tiempo, aquí en color gris, ¿vale? Y que ha habido una gran fracción, especialmente de tetrápodos, que sus tasas de especiación han disminuido hacia el presente. Por si os acordáis que era un resultado muy parecido al que obteníamos, al que os enseñaba antes. Pues bueno, ahora lo acabo de enviar de nuevo a publicar, o sea que no sé qué es lo que no sé si esto les va a convencer o no. Pero bueno, yo creo que el mensaje para llevar a casa el take home message que me ha quedado tras hacer todo este estudio de la polémica es que a día de hoy, si queréis publicar estudios de tasas de diversificación, hay que tener en cuenta información externa lo máximo que se pueda, hay que poner todas las constricciones que puedas y poner lo más claro que puedas cuál es tu conocimiento biológico previo y si lo puedes enmarcar en un contraste de hipótesis, pues más posibilidad tienes de que el artículo vaya a pasar. Es cierto que tanto las simulaciones como los estudios empíricos sugieren que los parámetros de diversificación son identificables o que por lo menos no lo estamos haciendo tan mal, no sale algo tan diferente, ¿no? Podría ser porque estamos verdaderamente encontrando la clase de congruencia, como sugería, no sé cómo se pronuncia, el estudiante de Jona.
Pero bueno, creo que vamos a ver muchísimo más trabajo en este sentido para entender cómo se compone las clases de congruencia y si verdaderamente podemos identificarlas. Y seguramente me he pasado un poco de mi tiempo, así que ya os pido perdón de adelantado. Yo he acabado, no sé si queréis comentar esto ahora o mejor pasamos a lo de Mario, que también es sobre temas de diversificación y problemáticas, y luego hablamos todo. No lo sé qué os parece. Voy a dejar de compartir. Yo creo que todo al final mejor la discusión, ¿no? Vale, sí, yo también, pero bueno, sí, sí. Vale. Entonces, pasamos a la otra parte. A ver, compartir. ¿Tú lo has hecho con compartir toda la pantalla o compartir? Yo le he dado a toda la pantalla para que así poder poner para que se viera el cursor. Vale. ¿Lo veis ya? Lo que no veo es el chat. Ahora se ve. ¿Veis la presentación? Decídmelo con voz, por favor. Sí, lo Sí, vemos. sí. Vale. Sí, se ve. Vale. Bueno, la problemática de la que voy a hablar yo está relacionada también con el tema de las tasas de diversificación, pero viene de un poco más antiguo y, bueno, es posible que muchos de vosotros estéis ya un poco más familiarizados con ello. Así que voy a ver si lo apañamos en no mucho rato. Vale, es el tema de los modelos de diversificación dependientes de carácter. Lógicamente esto está afectado también por lo que ha comentado Andrea, pero bueno, yo voy a comentar toda la polémica que venía de antes sin entrar en cómo podría afectar esa problemática más reciente. Y bueno, os voy a contar un caso concreto de estudio que es en el que yo he venido trabajando más, que es en la tribu de las antirrineas. ¿Vale? Bueno, todo esto de los modelos de diversificación dependientes de carácter en gran medida vienen de la idea de testar la hipótesis de las innovaciones clave, o bueno, o es por lo menos uno de los puntos que a mí más me han venido interesando. Hay muchas definiciones distintas del concepto de innovación clave, como suele ocurrir con todos estos conceptos evolutivos. Yo con la que suelo trabajar es con esta que aparece en la diapositiva. Un cambio evolutivo en un carácter individual que está asociado causalmente con una tasa de diversificación incrementada en el clado que presenta ese carácter. Bueno, hay ejemplos clásicos como la propia flor de las angiospermas, que se hipotetiza que podría haber dado lugar a la extensa diversificación de las plantas con flores en comparación con la diversidad mucho más pobre de los distintos linajes de gimnospermas, o la zigomorfía en las flores, que se piensa que también puede haber tenido un efecto de tal forma que las familias que presentan flores zigomorfas suelen tener una tasa de diversificación más elevada. Bueno, toda esta hipótesis de las innovaciones clave en los años 90 se solía estudiar utilizando técnicas de comparación de diversidad en clados hermanos que presentaban, bueno, dos clados hermanos, uno de ellos presentaba un carácter y el clado hermano no lo presentaba. Se comparaba la diversidad y con un test estadístico se veía si esa diferencia era significativa. En los años 2007-2009 empezaron a aparecer ya técnicas un poco más sofisticadas basadas en modelos paramétricos, y en concreto esta que se popularizó rápidamente del modelo BISE, que significa Binary State Speciation and Extinction. Es un modelo que tiene 6 parámetros, hay 2 parámetros de especificación, uno para la ausencia del carácter de estudio y otro para la presencia del carácter de interés. Igualmente 2 tasas de extinción, presencia o ausencia del carácter, y 2 tasas de transición entre los 2 estados de carácter. Entonces es un método basado en máxima verosimilitud, en la que tú ajustas el modelo, estimas los parámetros
y puedes contrastar distintos modelos en los que tú permites variar los parámetros o bien los constriñes para que sean iguales entre los dos estados de carácter, y si hay diferencias significativas entre el apoyo de esos dos modelos, pues puedes llegar a la conclusión de que realmente hay un apoyo para la hipótesis de que hay una diferencia en las tasas de diversificación entre tus dos estados de carácter. Bueno, como digo, este método se popularizó y además, pues en los años siguientes, 2010 y 2012, hubo un periodo de gran entusiasmo por este tipo de métodos, y aparecieron un gran número de variantes que permitían aplicar esta aproximación a diferentes tipos de caracteres y de situaciones. El modelo MUSE, que es una extensión de BISE en el que simplemente se pueden analizar no solo caracteres binarios con dos estados, sino también caracteres multiestado con más de dos. Los modelos QUASE, que permitían evaluar el efecto de caracteres cuantitativos sobre las tasas de diversificación. GEOSE para estudios de biogeografía, en el que el carácter es el rango de distribución, que puede incluir en el que los estados de carácter son las áreas, y además permite estados de carácter que son la combinación de dos o más áreas. Y luego se describen otros modelos en el que el cambio del carácter puede estar asociado a los eventos de cladogénesis y no ocurren solo a lo largo de las ramas, como asumían los demás métodos. Estos serían los modelos llamados clase y Visenes, que son similares. Bueno, como digo, hubo mucho entusiasmo, se aplicaron todos estos métodos en muchísimos estudios, pero ya al poco tiempo empezaron a surgir toda una serie de problemas que aparecieron en distintos papers que se fueron publicando y que vamos a ir viendo ahora en un poquito más de detalle. El problema del poder estadístico dependiente del tamaño del árbol, el problema de una elevada tasa de error de tipo 1, falsos positivos, por dos causas principales, la pseudoreplicación y los modelos nulos triviales, y también algo de lo que se ha hablado menos, pero que también es importante, que es el efecto del tratamiento taxonómico en los resultados. Bueno, voy a comentar brevemente cada uno de estos problemas. El problema del poder, la relación entre el poder estadístico del método BISE y otros métodos asociados y el tamaño de la muestra, lo describieron en este artículo de Davis y colaboradores ya en 2013. Bueno, en definitiva, lo que vienen a demostrar con simulaciones es que es necesario tener árboles bastante grandes, de al menos 300 especies, para tener un suficiente poder estadístico que nos permita tener conclusiones fiables. Y que además el sesgo, no debe haber mucho sesgo en la distribución de los dos estados de carácter, es decir, que no puede haber un estado de carácter de los dos que sea extremadamente dominante, como por ejemplo más del 90% de las especies en comparación con el otro. Bueno, eso fue el primer problema, que ya los que en esa época estábamos trabajando en la tesis con análisis BISE, con clados más bien pequeñitos, pues nos vino ya como un cierto jarro de agua fría. Pero la estocada más importante a este tipo de métodos vino ya en el año 2015, en este artículo de Rabowski y Goldberg, en el que venía a describir una elevada tasa de errores de tipo 1 en los análisis BISE y similares, es decir, de falsos positivos. Bueno, como comentan en el abstract, pues documentan una facilidad desconcertante con la que un carácter neutral tiene efecto. En principio, la tasa de diversificación con los análisis se infiere que tiene una asociación estadística significativa con la tasa de especiación, una asociación que es espuria.
y exploran un poco por qué puede deberse eso. Pero bueno, la conclusión es que, bueno, es demoledora, ¿no? Que la sorprendente severidad de este fenómeno sugería que muchas relaciones entre caracteres y diversificación de las que se había informado en la literatura podrían no ser reales, sino que se deben a esta elevada tasa de falsos positivos. Bueno, aparte, muchos de los análisis que hacen, uno muy ilustrativo es este que aparece aquí, en el que utilizan varias filogenias empíricas, pájaros, de peces, y analizan un carácter trivial, como es la longitud del nombre de los táxones, de las especies. Lo dividen entre nombre largo y nombre corto, en función del valor mediano de la longitud de los nombres, y observan que en muchísimos casos se obtiene una asociación significativa entre la longitud del nombre de las especies y la tasa de especiación, lo cual obviamente pues no tiene ningún sentido biológico ni evolutivo. Y bueno, tanto estos autores como otros posteriores han venido discutiendo a qué se debe esta elevada tasa de falsos positivos y tratando de proponer soluciones. Bueno, una de las causas que se han venido discutiendo es el problema de la pseudoreplicación. Esto significa que, bueno, está relacionado con la idea de que en los análisis BISE y similares, un solo evento en el que el carácter ha evolucionado y que esté más o menos asociado, no necesariamente de manera precisa, con un cambio en la tasa de diversificación, ya sea de extinción o de especiación, un solo cambio puede dar lugar a un efecto estadísticamente significativo, lo cual en el marco de los métodos filogenéticos comparativos, pues no es una propiedad deseable. Normalmente uno lo que quiere es una situación en la que un carácter haya evolucionado varias veces y que esos varios eventos evolutivos hayan dado lugar a tasas de diversificación incrementadas en esos varios eventos de una manera consistente, de tal manera que esa asociación recurrente sea lo que nos permita inferir que realmente eso es un efecto evolutivo real. Y otro problema es el de los modelos nulos triviales. Cuando se efectúan este tipo de análisis BISE y similares, normalmente lo que se hace es comparar un modelo en el que se permite variar la tasa, ya sea de especiación o de extinción, entre los dos estados de carácter, frente a un modelo en el que hay una sola tasa, que es igual entre los dos estados de carácter. Pero este modelo nulo, en el que las tasas son iguales, se considera un modelo trivial porque, bueno, es una situación que normalmente no se va a dar. De tal forma que cualquier tipo de... O sea, el problema es que en las filogenias empíricas normalmente siempre hay algún tipo de heterogeneidad de tasas en diversificación. De tal forma que si tú ajustas un modelo en el que permites variar esas tasas en función de un estado de carácter, aunque ese estado de carácter no esté asociado de manera precisa con esas diferencias en las tasas de diversificación, siempre un modelo que permita variar las tasas en función del carácter se va a ajustar mejor que un modelo en el que las tasas sean totalmente constantes y a lo largo de todo el árbol. Y esa es una de las causas por las que siempre salen falsos positivos, es decir, que cualquier modelo que permite heterogeneidad de tasas se va a ajustar mejor que un modelo de tasas constantes, aunque realmente no tiene por qué haber una asociación significativa entre el carácter y las tasas. Bueno, un método que ha venido a intentar solucionar este problema es el método GISE, que viene de Hidden State Speciation and Extinction. Dicen que es una extensión del modelo BISE, en el que, además de incorporar el efecto del carácter que a nosotros nos interesa, incorpora
la posibilidad de que haya factores no medidos que no están en el, bueno, que no estamos incluyendo de manera explícita, pero que pueden estar teniendo un impacto en las tasas de diversificación. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que se hace es contrastar este modelo GISE en el que hay dos caracteres actuando, el carácter de interés y un posible carácter oculto, que puede ser cualquier otro factor que influya en las tasas de diversificación y que no se incluye de manera explícita, frente al modelo BISE y frente a modelos nulos que no son ya modelos en los que se asume una tasa de diversificación homogénea a lo largo de todo el árbol, sino que permiten heterogeneidad de tasas no asociada al carácter de estudio. Serían los modelos independientes de carácter. Entonces, al testar los modelos GISE y BISE frente a estos modelos nulos que ya no son triviales, podemos obtener una visión mucho más realista del problema. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo que muestran en el artículo en el que describen el modelo GISE. En la filogenia de arriba aplican el modelo BISE y encuentran que, bueno, que la presencia del carácter de interés claramente tiene una tasa de diversificación más alta que la ausencia del carácter, pero cuando aplican el modelo GISE se observa que la situación es mucho más compleja, de tal forma que las tasas de diversificación incrementadas solo aparecen en determinados clados que se encuentran anidados dentro del linaje que presenta el carácter de interés, y también dentro de los linajes que no presentan el carácter aparecen anidados clados con tasas de diversificación incrementadas que se pueden deber a otros caracteres que no se están incluyendo de manera explícita. Bueno, este es otro método alternativo que es el FISE. En este no voy a entrar mucho, es un test no paramétrico, a diferencia de todo lo anterior, que permite testar también el efecto de un carácter binario sobre las tasas de diversificación. Te da un p-valor para decirte si esa diferencia es significativa, pero el problema es que parece que tiene un poder estadístico relativamente bajo. Y bueno, otra problemática que, como comentaba antes, de ella se ha hablado menos, pero también es muy importante, es el efecto de los tratamientos taxonómicos variables sobre cualquier tipo de análisis de tasas de diversificación, que esto es algo que cualquiera que ha trabajado en esto pues puede entender y que es bastante intuitivo, pero que en este artículo de Faurby y colaboradores de 2016 pues evalúan un poco y documentan. Es simplemente la idea de que si hay diferentes tratamientos alternativos para un determinado grupo de estudio, un tratamiento que reconoce muchas especies frente a un tratamiento que reconoce menos especies, lo que se suele llamar tratamientos splitter y tratamientos lumper en inglés, pues como es lógico eso va a tener una influencia en cualquier tipo de cálculos de tasas de diversificación y de análisis de este tipo. Bueno, ya enseñando un poquito en detalle el estudio de la tribu de las antirrineas que hemos venido desarrollando en un par de artículos. Bueno, las antirrineas son un grupo de entre 300 y 500 taxones en función del tratamiento taxonómico y de que se incluyan especies, subespecies, etcétera. Se encuentran en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. Tienen una morfología floral muy interesante y nos interesa, entre otras cosas, porque incluye muchos linajes o varios linajes que presentan un carácter que es el espolón nectarífero, para el cual en los años 90 se propuso que se trataría de una innovación clave que promueve la diversificación en plantas con flores. Esto se propuso mediante el método que comentaba antes, clásico, de comparar la diversidad en grupos hermanos. Y bueno, el tema de los espolones de néctar ya había venido interesando a los biólogos evolutivos incluso desde el siglo XIX a Darwin. Bueno, sin entrar en mucho detalle, esta hipótesis de que los
Espolones de néctar son una innovación clave, se basa en la idea de que promueven la especialización de polinizadores y, por tanto, el aislamiento reproductivo, de tal forma que pueden dar lugar a una tasa de especiación incrementada y eso daría lugar a una elevada tasa de diversificación en los linajes que presentan este carácter. Bueno, la tribu de las antirrineas es un clado de la familia de las plantagináceas, que es un sistema muy bueno para testar esta hipótesis porque presenta, bueno, las 3/4 partes de sus especies presentan espolón de néctar, frente a una 1/4 parte aproximadamente que no lo presenta, lo cual en principio sugeriría que hay un efecto de tipo innovación clave. Y además es muy interesante que, bueno, el carácter ancestral, el estado ancestral es la ausencia del espolón de néctar y el carácter ha aparecido en 4 ocasiones a lo largo de la filogenia, lo cual nos evita un problema, el tema de la pseudoreplicación, porque tenemos 4 eventos en los que ha evolucionado el carácter y podemos ver cómo de consistente ha sido su efecto. Bueno, estuvimos aplicando pues diversos métodos en este estudio del que he mostrado el título. Comenzamos por el método más clásico, el BISE, aunque siendo conscientes de la problemática para utilizarlo como punto de partida, y fuimos utilizando diferentes métodos alternativos de los que habían ido apareciendo para ver cómo de realista era el resultado de BISE. Y además tuvimos en cuenta el tratamiento taxonómico, repitiendo los análisis, teniendo en cuenta 3 tratamientos alternativos. Uno splitter, que reconocía muchas especies, uno lumper, que reconocía menos, y uno intermedio. ¿Vale? Entonces, bueno, así a primera vista ya se ve que el efecto del tratamiento taxonómico es importante, ya que siempre los tratamientos splitter recuperan un efecto más marcado del carácter del espolón sobre las tasas de diversificación o de especiación. Aparte de eso, si comparamos resultados del método BISE y del método GISE, ya podemos ver que son consistentes con lo que hemos estado contando. El método BISE da un efecto muy claro en el que los linajes con espolón presentan una tasa de especiación incrementada en relación a los linajes sin espolón, pero si vemos el análisis GISE, que incorpora ya el efecto de otros posibles caracteres ocultos, pues vemos que el efecto no es tan claro, sino que aunque de media sí los linajes con espolón presentan una tasa de diversificación más alta, hay un muy elevado solapamiento entre las tasas de ambos estados de carácter y el efecto se va diluyendo según el tratamiento taxonómico se va haciendo más sintético. También aplicamos el método BAM, que es un método que tiene su propia problemática, pero bueno, nos permite estudiar las tasas de diversificación a lo largo de un árbol filogenético sin tener en cuenta ningún carácter, pero sí que a posteriori podemos representar la tasa de diversificación a lo largo del tiempo en linajes con espolón y sin espolón, y de nuevo se ve que en general los linajes con espolón tienen una mayor tasa de diversificación, pero que ese efecto no es inmediato, sino que tarda un tiempo en ocurrir, y eso iría asociado a la idea de que no se trata solo de la presencia o ausencia del espolón, sino que hay otro tipo de caracteres o factores que influyen. Estos serían los resultados de BAM ya en más detalle, con sus tasas de diversificación a lo largo de todo el árbol. Los números 1, 2, 3 y 4 representan los 4 orígenes independientes del espolón y se puede ver perfectamente cómo el efecto del carácter sobre la tasa no es inmediato, sino que dentro de cada clado que presentan espolón hay una serie de clados anidados dentro que presentan tasas de diversificación incrementadas, pero también hay otros linajes de divergencia más temprana, pobres en especies y que presentan tasas
en los linajes a través del tiempo, en los gráficos de diversificación a través del tiempo. Bueno, pues todo esto apunta de nuevo a la idea de que hay múltiples factores influyendo. Este sería el resultado de Giese con el tratamiento taxonómico de tipo splitter un poco más en detalle, pero que va en la misma línea. Y este sería el análisis FISE, que en este caso, como comentaba antes, parece no tener mucho poder estadístico y las asociaciones son siempre no significativas independientemente del tratamiento taxonómico, lo cual no es raro teniendo en cuenta que el efecto del carácter no parece ser inequívoco ni inmediato desde el momento en el que aparece, sino que hay como una asociación bastante más relajada. Bueno, como este estudio ya nos sugería que había varios factores implicados, continuamos analizando también el papel de la geografía en este estudio de Juan Manuel Gorospe, que viene de su trabajo fin de máster, en el que, bueno, aparte de hacer un estudio biogeográfico detallado del clado, tratamos de evaluar el efecto de la presencia de los linajes en la región mediterránea para ver si eso pudiera ser un efecto adicional que esté influyendo en las tasas, ya que más de la mitad de la diversidad parece estar incluida en la región mediterránea. Y bueno, aquí ya análisis BISE no hicimos, pero sí hicimos análisis GISE que no parecen sugerir que haya un efecto muy claro, sino que las tasas de diversificación parecen ser siempre similares entre los linajes presentes y ausentes en la región mediterránea, independientemente del tratamiento taxonómico. Y bueno, otra cosa que aplicamos fue un análisis MUSE combinando ambos caracteres, la presencia-ausencia de espolón y la presencia-ausencia en la región mediterránea, como 4 estados de carácter, para ver, bueno, cómo podían interactuar. Y de nuevo no apoyan que necesariamente los linajes mediterráneos tengan más diversidad, sino que el estado que parece tener mayor tasa de diversificación es el estado de los linajes no mediterráneos y con espolón de néctar. Bueno, de todo esto pueden salir unas recomendaciones muy generales. La primera va relacionada con algo que ya ha dicho Andrea, que es trabajar siempre a partir de hipótesis que tengan un sentido biológico, analizar grupos relativamente grandes, al menos 300 especies, y que no tengan un elevado sesgo en la distribución del carácter, que no haya un estado de carácter que sea extremadamente dominante, analizar grupos que tengan varios orígenes del carácter de interés, tener en cuenta que pueden actuar múltiples factores, teniendo en cuenta todos estos métodos nuevos, probar y mostrar los resultados de varios métodos de los que hay disponibles en el momento de realizar el estudio y siempre ser cauto con las conclusiones. Y bueno, eso sería todo. Creo que yo también me he alargado, pero bueno, ahora echamos un ratito de discusión, si queréis, sobre los dos temas. ¿Sigue habiendo alguien? Sí, sí, aquí estamos. Sí, nada, Dios perdón, porque es verdad que nos hemos alargado los dos un poco. Bueno, ya hemos llegado casi a 1 hora, aunque hemos empezado un poco más tarde. Ya, es verdad. Pero bueno, si podemos echar 10 minutos, un cuarto de hora de discusión o algo así, ¿no? Yo tenía una pregunta, Mario, o más bien una curiosidad. Quizá lo has dicho, es que se te cortaban unos segunditos y no sé si me lo he perdido. Que Voy a dejar de compartir pantalla un momento, porque si no sale esto raro. esos linajes que tenían espolón pero no diversificaban, ¿cómo lo explicabais eso? Bueno, hay distintas hipótesis. Una hipótesis que a mí me gusta bastante, que suele salir a veces en estudios de Bodevo y tal, es que para que un carácter, una potencial innovación clave realmente tenga un efecto, se tiene que expresar de manera robusta, ¿no? Con robustez de desarrollo. Y eso llevaría a que no tenga un efecto inmediato. Esa es una. Luego es la introducción, o sea, la interacción con, por ejemplo, la geografía, que es lo que intentábamos analizar en el otro estudio, aunque parece que la geografía no tiene un efecto tan claro. Puede hacer que el efecto no sea inmediato. Ya.
Pero bueno, hay distintas hipótesis. La cuestión es que Mario, suele pasar que el efecto no es inmediato de un carácter de innovación clave. perdona, Mario, en Realmente estoy relación, todavía compartiendo la pantalla. sí, 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 sigues compartiendo la pantalla. ¿Cómo lo cierro? Tienes que darle Ah. arriba a la derecha, al lado de donde pone compartir. Ahí. Ah, dejar de compartir, ya está. Vale, así mejor. Mario, yo te quería preguntar si, teniendo en cuenta que el Mediterráneo es un área de por sí muy heterogéneo desde el punto de vista ecológico, quizá en vez de trabajar con áreas geográficas, incorporar información ecológica de manera discreta para poder utilizar los modelos MUSE con la combinación de dos estados, como comentabas, pero a lo mejor en vez de regiones, ambientes ecológicos, por ejemplo. Sí, esa sería una opción porque también hay que tener en cuenta que estas plantas hay linajes que están en California, ¿no? En regiones mediterráneas que no son la región mediterránea de aquí. Sí, eso es una cosa que se podría analizar. Sería interesante, sí. Tener en cuenta más el hábitat o el requerimiento ecológico climático que la región biogeográfica en sí. Sí, luego hay otros temas, los caracteres de la flor que se podrían analizar. La cuestión es ir avanzando hacia métodos que tengan en cuenta la interacción de varios caracteres, ¿no? Sería lo ideal. y luego ver si son identificables, ¿no? Claro, bueno, luego, claro, está toda la otra problemática de si son identificables o no, que yo en eso no he entrado y yo creo que todavía no se ha explorado totalmente cómo puede afectar eso a toda la problemática que ha comentado Andrea, a los análisis, a los modelos SSE estos. Con Isabel que está presente, no sé si ella también querrá hablar, hemos discutido algunas veces que quizá el hecho de añadir el carácter adicional, o sea, el carácter morfológico, el carácter que sea, pues sí que puede ayudar a que se vuelvan también identificables, pero es cierto que no se ha testado. El usar GISE, dices. Sí, sí. Mira, se va a conectar Isabel a ver qué. Sí, no conecto la pantalla, pero creo que sí que están haciendo un trabajo justo, ¿no? Luke and Penel tienen también un artículo sobre ello. La cuestión es que estos modelos de SSE, como ha dicho Mario, son un poco raros porque son deterministas, utilizan ecuaciones diferenciales como los de Luke and Penel y al mismo tiempo también permiten variación en la tasa de diversificación en el tiempo, pero no es en el tiempo, sino que está unida al carácter. Entonces, esa idea es que según eso sí que podrían diferenciarse, podrían ser identificables, porque aunque asumen que la tasa de diversificación es constante en el tiempo y eso los hace identificables, al mismo tiempo lo unen a un carácter que varía en el tiempo, que sería el rasgo funcional. Y eso les permitiría permitir que la diversificación varíe en el tiempo, pero haciéndolos identificables. Es una cosa un poco extraña, pero en principio sí que podrían ser identificables, salvo el problema del muestreo. Si el sampling fraction varía, entonces de nuevo son no identificables. Pero, bueno, el sampling fraction le puedes incluir por ejemplo, en BISE se puede incluir por clados y eso, ¿no? Sí, pero está el problema Que eso ese lo hicimos. que mencionaban, ¿no? James Beaulieu y Sebastian Hanna mencionan el problema de que si incluyes por clados, estás creando un sesgo en el efecto de la extinción para cada carácter. Eso lo demuestran en la estima de ecuaciones diferenciales. Entonces es un poco problemático incluir por clados sampling fraction por clados y por trait, porque tiene un efecto en las ecuaciones diferenciales que utilizas para estimar la diversificación. Entonces no he visto una solución muy clara para eso. Así como que se puede hacer por clados claramente. Perdón, iba a preguntar, ¿y si das el total sampling fraction no podría ayudar? Sí, ese no hay problema. Ah, vale. En GISE, por ejemplo, permite meter sampling fraction por estado y global, creo, pero no por clado. Pero, claro, yo siempre había pensado que meterlo por clado era lo mejor porque es como más específico, ¿no? Como que le estás incorporando más información. Sí, eso yo creo que es lo ideal.
porque es verdad que hay clados que tienen poca información, has puesto solamente 2 especies o 3 especies, sí. Claro. Pero lleva este problema Claro. nuevo, ¿no? Bueno, Vamos a ir viendo poco a poco todo lo que se va a poder y no no sales poder de un hacer. problema, te metes en otro. Sí. Sí. O sea, yo, por Bueno, ejemplo, que lo estamos que... en un Pero bueno, lo momento que has que comentado, Isabel, son buenas noticias, ¿no? De cara a que estos tipos de modelos se puedan seguir utilizando, ¿no? Más o menos. Sí, o sea que lo que, lo que sale de la información de LowKMPNL es que si son constant verdez no hay problema, que si son variando en el tiempo sí lo hay. Y en mi opinión, pues una solución, pues claro, imaginaos, sería ir hacia Bayesian priors. Porque entonces, porque el problema principal está en la no identificabilidad de los parámetros. Y si tienes un modelo que varía en el tiempo y tienes 3 parámetros al menos, el RAW, la especiación y la extinción, no hay problema, pero no se puede estimar simultáneamente, así que tienes que fijar uno. Fijar uno es problemático, así que un prior podría ser una potencial solución. Aunque bueno, luego está esto que presentaban el estudiante este de Sebastian Honan, ¿no? Que dice que incluso con el prior podría no ser suficiente, ¿no? Bueno, con todo esto sí que puedes colapsar la congruence class, o sea, sí puedes decir, estoy dentro de los modelos congruentes, pero quizá no identificar uno de ellos, incluso con un prior bueno y con un... Ajá. O sea, que ellos decían con un prior, por ejemplo, en el sampling no tenían problemas. Bueno, para ellos usaban estas técnicas de shrinkage y smoothing, o sea, como tener un parámetro como un no model en el que hay un parámetro que les lleva hacia un valor central y no dejaban que se alejara el valor. Y con eso decían que sí, que en realidad mejoraba bastante porque podían identificar el grupo de congruencia. O sea, podían decir, estoy en el grupo de congruencia correcto y además colapsar el grupo de congruencia a un solo valor. O sea, identificó uno dentro de todos. Lo que pasa es que ese que identificaban tendía a ser el más sencillo, el modelo más sencillo. Y no está publicado, igual luego esto cambia de aquí a una época, a un tiempo, pero no lo sé. Supongo que quizá la clave es que la gente haga más esfuerzos, la gente, los matemáticos o quien sepa cómo lidiar con esto, en caracterizar de qué se componen estos grupos de congruencia. Si hay cosas que diferencian un grupo de otro, porque ahora no se sabe qué forma un grupo de congruencia, solo que tienen el mismo likelihood, nada más. Sí, eso yo vi los filoséminas de Helen y de LowKMPNL y yo creo que tienen un punto, ¿no? LowKMPNL también, ese artículo que dices ahora, porque es verdad que puede ser un grupo de congruencia que incluya extinción decrece en el tiempo y luego crece, o especiación crece y luego decrece extinción. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis es esa? Porque aunque Helen dice, bueno, pues define primero tus hipótesis y luego las testas dentro de ese set. Pero si son totalmente distintas y varias son compatibles con el mismo función de likelihood, no sé. Sí, como que hay hipótesis que no son realistas, ¿no? Incluso dentro del set, que son biológicamente imposibles, ¿no? Sí, o que son totalmente opuestas y aún así dan el mismo LTT plot determinista, sí. Ya. No sé. La pregunta es, ¿seguimos haciendo modelos de especificación? Claro. ¿Seguimos o no seguimos? Especificación durante un tiempo hasta que la cosa se aclare o seguimos adelante. Yo creo que fue Tania Stadler la que dio en el punto de 2009 o 2008 cuando dijo que tienes que fijar un parámetro. A lo mejor es poco realista, pero lo fijas y los otros los estimas. Con likelihood se puede estimarlos. O sea, tienes que tener una asunción de ese tipo. No tanto la forma de la función de likelihood como asumir que uno lo fijas. Fija extinción, especiación o... Asumir que la extinción no varía. Sí. Por ejemplo. Por algún motivo que tengas de eso, sí. Ya. Que en realidad es una manera de hacer bueno, ciencia. Si estás, por ejemplo, con el tema de las innovaciones clave, que casi siempre se asume que su efecto es sobre la extinción, o sea, sobre la especiación, pues a lo mejor puedes asumir que no tienen efecto sobre la extinción, ¿no? Sí, es verdad, sí.
En realidad yo creo que esto es casi una cosa filosófica de la manera de hacer ciencia. Es como lo haces data driven, como a partir de los datos lo haces exploratorio y ves qué te dicen tus datos, o tú tienes hipótesis previas y a partir de la hipótesis deduces, ¿no? Porque ya sabes que cuando tienes hipótesis estás pues reduciendo las posibilidades, ¿no? Que al final Yo creo todos que los modelos también se podría combinar un Sí, pero yo creo que poco. eso es clave porque si... ¿Se me oye? Sí, Lisa. Sí, A lo mejor combinar un poco lo que comentaba Isabel, por un lado, de lo que decía Tania Stadler, de fijar uno de los parámetros, y lo que decía Ellen Morlón, por otro lado, que es tener unas hipótesis claras. Y es justificar por qué estás fijando este o aquel parámetro según unas hipótesis, para testar esas hipótesis y ver cómo va afectando, pues, o sea, no fijar un único, sino probar combinaciones de según estas hipótesis que va pasando. Lo que pasa es que si te pones a explorar hipótesis ya vuelves otra vez a no tener, o sea, vuelves a salirte del marco Hombre, de hipótesis. Sí, pero no es explorar por deporte, sino es explorar en función de tus fallos, de lo que has observado en cuando has ido al campo, por decirlo de alguna manera, o cuando has recogido tus datos, o sea, las hipótesis no salen del vacío, vienen de esa observación y colección de datos y todos los papers que existen y todo lo demás. No, pensé que sugerías crear unas hipótesis en función de que salga, luego evaluar otras y luego, o sea, bueno, tienes que crear tu marco de hipótesis, claro. Exacto, Sí. o sea, tú tienes un marco teórico hipotético en el que estás trabajando y lo que haces es fijar. O sea, estoy recordando, por ejemplo, cuando hicimos el paper, el artículo para la Gran Flora, queríamos utilizar estos modelos maravillosos de diversificación, pero nuestras filogenias eran súper chiquititas y al final nos fuimos al método de Magallón y Sanderson, que lo que haces básicamente es eso, exploras posibilidades y si la extensión está a 0,9 y si la extinción está a 0,3 y la extinción está a 0 y entonces puedes ver cómo se van comportando los diferentes linajes dentro de esas posibilidades, pero no exploras de 0,0 a 0,9, sino que coges 3 posibilidades. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, mi crítica, por ejemplo, a Helen es cuando ella habla de que hay un set de hipótesis que compiten entre sí, ella se refiere, por ejemplo, cuando quiere testar si la temperatura, la diversificación varía con la temperatura de forma lineal, negativa, positiva, exponencial, cuadrática. Eso es un set de hipótesis. El problema es que lo que dice Loca y Pennell es que la misma diferente función, lineal, cuadrática, exponencial, puede dar lugar al mismo patrón. Entonces, yo creo que el error no es fijar un set de hipótesis, que puede ser tan grande como quieras, sino que tienes que fijar uno de los parámetros. Entonces, eso está basado en lo que dice Lisa, pues en información que tú tienes, que puede ser que te dé una solución ridícula, ¿no? Que es incorrecta, pero lo haces con tu idea biológica, ¿no? De por medio, pues que la extinción masiva afecta al 10% de linajes, al 90% de linajes, ese tipo de, basado en datos del registro fósil. Igual la clave también es aquí cuando empiezas a hacer test con los Fossilized Bird Death Model que son estos modelos que incluyen fósiles en el árbol filogenético. Al final tienes fósiles, o sea, tienes el árbol con ramas fósiles. Y quizá cuando testen esto descubren que es una solución. Esperemos. Pero ellos ya lo han hecho, Andrea, ¿te acuerdas en el Philo Seminar? ¿Sí? Critican eso justo, modelo. Ah, vale, me le perdí esa parte. ¿Qué decían? Sí. Pues decían que el modelo Verde Skyline, o sea, un modelo que tenga tip dating como fósiles o virus, también tiene el mismo problema que los modelos con especies actuales. También dicen que no se puede estimar y hablan de pool, lo mismo de pool sampling rate. Lo que pasa es que ahí han sido muy criticados por Tania Stadler. Bueno, en realidad tiene sentido, es que ahora que lo dices tiene sentido, porque tú añades ramas, pero sigues teniendo un árbol en el que sigues teniendo que estimar las mismas cosas. Simplemente tiene más ramas, tiene más información, pero vale. Ya, pues... ¿Os puedo preguntar una cosa? ¿Me oís? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, es que todo el tema modelos se me escapa un poco, así que tengo que leer mucho. Pero me da la sensación de que todo lo que estáis hablando depende de tener unos datos, corregidme si me equivoco, pero unos datos muy fiables.
Entonces yo quería preguntar a Andrea en este caso, porque tú trabajas en flora en plantas y en tetrápodos neotropicales, que son dos de los grupos peor conocidos taxonómicamente a nivel mundial. Los grupos que más necesitan revisiones. Entonces quería preguntarte, no he leído el preprint todavía, lo siento. Si los grupos que habéis elegido se conocen bien, cuánto de buenos son, cuánto de completas están esas filogenias, y si el hecho de que no estén completos puede afectar a las conclusiones del trabajo y cómo. Porque imagino que un grupo donde queden muchas especies por descubrir o por describir, o donde haya muchísima confusión, o las filogenias estén... Tampoco sé qué datos moleculares habéis cogido, pero en función de los datos moleculares que utilicen para esas filogenias, imagino que los resultados pueden cambiar mucho. No, tienes Quiero decir, toda la ¿cuánto de razón. fiables son los resultados de vuestro trabajo? Claro. En relación O sea, con yo la no puedo taxonomía. entrar a evaluar cómo de fiables o qué tal bien hechas han estado las dataciones y las reconstrucciones filogenéticas de cada clado, porque en realidad esta es una limitación cuando haces metaanálisis, ¿no? Estás cogiendo datos de otras personas Sí, claro. y ahí hago mi asunción, es que está bien hecho. Lo que sí puedo entrar es al sampling y yo no hice una selección a priori de sampling, aun eso mi sampling medio es del 50%, o sea, traté de seleccionar, o sea, aunque no lo hice, sí que traté de seleccionar de alguna manera clados que estuvieran bien representados, al menos el 50% de la biodiversidad. Y luego lo que sí que testé fue de qué manera afecta el sampling a mis resultados. Me explico. Es que tiendo a encontrar, yo qué sé, dinámicas de expansión cuando el árbol está poco muestreado o dinámicas de saturación. Tengo un gráfico por ahí, pero bueno, si me pongo a buscarlo igual tardo más. Y no encontré que había un efecto de sampling. Quiere decir que las dinámicas ocurren de forma independiente, el clado está muy muestreado, poco muestreado, etc. Sí encontré un efecto del tamaño del árbol. Cuando los árboles son pequeños, tendemos a inferir dinámicas constantes. Eso es bastante... Eso básicamente nos indica que hay un artefacto, ¿no? Cuando el árbol es pequeño, pues no tienes quizá la potencia suficiente para estimar cambios a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pero sí, claro, los metaanálisis asumen un cierto desconocimiento de clados concretos, ¿no? Tengo por ahí el Claro, gráfico. que los datasets que estás utilizando vienen de orígenes muy diferentes, entonces. Sí, sí. Bueno, traté de priorizar el extraer clados de superfilogenias, ¿no? Pues, por ejemplo, la de Zane de plantas o, bueno, así para muchos grupos. Pero sí que si encontraba estudios individuales que produjeran filogenias bastante mejor muestreadas que las de Zane, sí que prefería el árbol individual. Si no, prefería las que venían de los superárboles porque al menos eran congruentes en el error de datación de alguna manera, ¿no? Claro, que pudiera haber. Sí, claro. Pero en todo caso el muestreo no parece afectar a mis resultados, porque de hecho se tiende a pensar, es lo que llaman, esto que describieron creo que Cusimano y Renner, que cuando falta muestreo tiendes a inferir dinámicas de saturación. Tiende a tener un efecto de eliminar las especies que hay en el presente y a tener un LTT plot más chatito, ¿no? Y de eso, de hecho, estamos y no nos sucedía a nosotros, porque de hecho las dinámicas que encontrábamos saturadas solían estar soportadas por árboles mejor muestreados que los que no. Entonces, pero bueno, no sé si puedo llegar más lejos, pero evidentemente queda No, mucho solo por hacer. era curiosidad, pero veo que has tenido estas cosas en cuenta también. Sí, claro. Hasta donde he podido. Imagino que está explicado. Sí, tengo, para publicitarme, hay un preprint ya en BioArchive desde hace 2 semanas. Os voy a poner el link. Tengo otra pregunta que en el marco teórico de Bise y compañía, pues imagino que son los Clay Dependent Models, pero luego también está Medusa y toda esa escuela de pensamiento. Y si se ha visto problemas de no identificabilidad también en el contexto de Medusa, Turbomedusa, etcétera, si sabéis algo al respecto, porque yo ahí estoy un poco perdida.
Imagino que el problema es el mismo, ¿no? No sé, Andrea, tú sabes. Un segundo que estaba copiando mi link para autopublicitarme. Un segundo. Sí, bueno, Yo creo que sí, ¿no? Que el problema es el mismo, sí, entiendo. sí, se puede ver un problema de identificabilidad en el número de cambios entre clados, porque hay un problema de identificabilidad entre ese número de cambios entre clados y la extinción. Entonces, generalmente lo que se hace es que se pone un prior muy fuerte en BAM para que el número de cambios pues, esté truncado a un valor muy bajo, que se aproxime a la parsimonia. Y en RefBase lo mismo, se fija, se dicen pues como máximo 10 cambios, porque si no es verdad que es un problema de que no se puede identificar, sí.